que además, por otra parte, el conato del conocimiento, ya lo dijo el viejo Spinoza, así que no estamos diciendo nada, es el de la alegría. Conocer es un pum para arriba, no puede ser un pum para, no puede ser una caída, tiene que ser un conato alegre. Entonces todo eso deriva en circunstancias que tienen que ver como la composición empática del grupo. La composición empática del grupo no quiere decir que todos piensen de la misma manera, que no quiere decir que no haya alguna tensión, no quiere decir que no haya alguna buena refriega, pero el problema no está ahí, está en cómo eso en realidad puede interpretarse a la luz de otro cometido, ¿no? Si hay mucha pasión, puede haber refriega. Si hay desinterés en general, si hay mucho desinterés, no hay refriega. Así que esas son cuestiones que, bueno, que son fundamentales, ¿no? Un colectivo no se mantiene con actos de, digamos, de una cierta, una cierta correa, de una ligazón de correas, si no, no vale la pena, ¿no? Digo, hay que pensar otra cosa. No vale la pena sostener ese colectivo, eso es lo que quiero decir. Después están las cosas de la vida, es cierto. Pasan cosas, ¿no? Y bueno, a veces las membresías toman distancia, etcétera, pero por diversas razones, pero yo creo que el modo empático es un modo fundamental de la vida, ¿no? Tenemos que enchufarnos con un modo empático, si no, estamos... y sobre todo para la gente que está justamente en donde, en la dimensión educativa de la vida, ¿no? Ahí no hay otra. Ámelo o déjelo. De acuerdo, bueno, ya tenemos permiso hasta para pelearnos, equipo. Miren qué bien, ya estamos autorizados Claro, también. sí, es muy interesante un confrontamiento de buena fe, muy interesante. Bueno, muchas gracias, Dora. Bueno, me parece que mejor Bueno, María Marta, vos viniste del área de educación. educación, sí, como Fran. Soy una amiga, compañera y colega de Fran, querida, y de Andrea, indirectamente también. Muy bien. No, la membresía casi toda es de ciencias de educación. Sí, sí, sí. No está perforado por ninguna anomalía salvaje, otras disciplinas. Sí, porque en realidad venimos no venimos puritos, venimos todos medio manchaditos de otras cosas, por suerte. Hola Dora, ¿cómo estás? En realidad, acá hay varios que somos profes de historia exiliados en ciencias de la educación. Bueno, pero así está la cuestión. Claro. Bueno, yo mucho tiempo hice historia de la educación, historia obviamente con una perspectiva, no sobre todo de, sí, algo de lo que era la elementalidad de la educación, pero la elementalidad para los sectores populares adultos en general, ¿no? Aunque también me ocupé de las primeras esas escuelas que tenían las huestes de las vanguardias del proletariado en este país, que fue para mí un conocimiento, ¿cómo decirlo?, que de alguna manera reorientó la brújula, ¿no? Yo tenía un gran profesor, porque mi primera maestría fue en educación, mi maestría, porque era muy buena y porque además tenía mucha pluridisciplina en la UFMG, tenía muy buena gente. Y el profesor, uno de los profesores, ¿cómo diré?, los profesores líderes o en fin, más de mayor relación con propuestas más innovadoras, sin pensamiento crítico muy agudo. Se llamaba Neidson Rodríguez, por ahí lo conocen, inclusive llegó a ministro. Muy joven murió lamentablemente, y Neidson era una figura muy inteligente. Y él tenía una concepción epistemológica fantástica, que él decía, ustedes deben saber que el conocimiento va del conocer
al no conocer. No es que vamos del no conocer al conocer, no, es lo contrario. Vamos del conocer al no conocer. Y eso es muy desafiante. Así que bueno, Muy me parece bien. lindo que haya unas mezclas allí. Muy bien, bueno, vamos a aprovechar esta introducción de Dora el mejor imposible para dar la bienvenida formal al espacio, a las jornadas. Unas jornadas que, bueno, me tomo la prerrogativa de presentar, pero que en realidad son el trabajo de un equipazo, de este colectivo que nos reúne y también de amigos y afiliados ocasionales y profundos. Esto nace porque nosotros tenemos unas jornadas de intercambio territorial que se gestaron cuando empezó se reabrió la licenciatura en Ciencias de la Educación. Y en estas jornadas de intercambio territorial nuestra idea era salir de la universidad e ir a mezclarnos con los territorios, con otros territorios. Y este año Pepe Trenier de la Universidad de Rosario y Chachi Di Franco de la Universidad de La Pampa tenían ganas de mezclarse y enredarse con nosotros. Hola Chachi, ¿cómo estás? Aparece Norma Di Franco, pero ahí está la Chachi. Bienvenida. Perfecto. ¿Cómo están? Buenos días. Hola. Estamos solos acá, ¿eh? Hola Chachi, ahí está hola, Pepe, ahí Dora. estamos. Hola. Buen día Dora, Sí. ¿cómo están? Buen día, Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, Dora? Estas conocidas. ¿Cómo estás, hija? Bueno, y aquí estamos, Estamos ¿no? con alguna dificultad en el audio. Está la sala llena de estudiantes, pero amplificábamos con un cañón como para compartir grupalmente la propuesta y estamos ahí resolviendo una cuestión de audio, pero estamos acá afectiva y cognitivamente. Normi, yo voy a avisar algo, por las dudas, voy a avisar. A veces, mi Zoom, a veces, le da un viejo síntoma freudiano. Le hace una conversión histérica completa y se paraliza, ¿está claro? Pero no hay psicoanálisis que le venga bien. No sé qué es lo que pasa. Entonces, no se asusten, se paraliza, me aparece un cartón celeste, etcétera, que dice que nada. Me han dicho que es a veces por efecto de saturación, pero yo recién abro, no podría estar saturado, sin embargo ha ocurrido. Si eso llegara a ocurrir, no se asusten porque yo vuelvo, no más de 5 minutos demora todo el procedimiento, porque hay que apagar la PC, ¿no? Así que avisado de este trastorno histérico que tiene mi Zoom, nada, no nos alarmemos. ¿Está? Esto es lo que digo. No sé ahí, Norma, cómo anda la vida pampeana, mi tierra, ¿no? Tal cual, tal cual. Esperándote, Dora, cuando te quieras sumar, ya sabes que acá, con todo gusto, nosotros te consideramos de la casa también. Ya lo haremos. Tenemos nuestro corazoncito puesto ahí, y el reconocimiento acá de tu trayectoria y lo que nos has ayudado a pensar cuántas cuestiones, Dora, buenísimo. Así que gracias. Mucho afecto acá hacia vos. Bueno, eso también nos reúne, entonces, ¿no? El afecto a Dora. Bueno, retomo un poquitito para ser formal, ¿no? Hay algo en mí que no me deja indisciplinarme, también va a ir para terapia eso, pero bueno. Les contaba que, bueno, que con esto estamos dando inicio a las jornadas, que son las cuartas jornadas de intercambio territorial, que en esta oportunidad Pepe dijo, hace 530 años se cumplen 530 años de la conquista, algo hay que hacer. Y entonces el interterritorio lo definimos entre las 3 universidades para enredar un poco a los estudiantes y demás, y después empezaron a surgir cosas maravillosas, como esta invitación a Dora, a partir de, bueno, de esto que sucede cuando la gente se empieza a mezclar erotizada, ¿no? O con ganas, o con emoción, como decía Dora, antes de que ustedes entraran. Les cuento un poquito cómo están pensadas las jornadas estructuralmente, como para hacer una presentación más justa y ordenada. Vamos a empezar con este conversatorio entre Fran Ramallo y Dora Barrancos. Ahora los voy a presentar un poquito más formalmente. Y después tenemos más invitados
que son Jorge Alejandro Santos y Javier Di Mateo, que nos van a estar conversando entre las 10:30 y las 12 respecto de sus propias experiencias de educación. Nuestro gran objetivo, nuestro gran deseo, no sé si es un objetivo, es deseducarnos. Por ahí Dora lo dijo mejor al principio, porque Dora dijo, bueno, cualquier acto educativo tiene que ir del conocer al no conocer, ¿no? Y bueno, en ese intento es que vamos a tratar de extranjerizarnos de lo que siempre creemos y siempre sabemos, y nos ponemos a disponernos a encontrarnos con otros, ¿no? Con otros en personas y con otras miradas y otros sentires. A las 15:30 hoy, entre 15:30 y 17, todo por Zoom, vamos a recibir a la gente de La Pampa con una presentación que se llama Cartografías Contemporáneas, Presencias y Ausencias en Reflexión Compartida. Y mañana tenemos una jornada un poco más intensa, que empieza a las 2 de la tarde con la presentación de la Universidad Nacional de Rosario. Pepe nos llama la Red de Educadores Periféricos, a mí me encanta. Así que lo que definimos era que estas no iban a ser unas jornadas ni muy disciplinadas, ni muy moderno-coloniales, sino bastante rebeldes, para lo cual dijimos, bueno, que cada universidad haga la presentación que quiera. Primero dijimos va a ser pasado, presente y futuro. Entonces Rosario va a ser el desembarco, La Pampa va a ser la contemporaneidad y Mar del Plata va a ser los horizontes. Pero ahora nos quedaron la contemporaneidad hoy y los horizontes y el pasado mañana, para lo cual ya empezamos con la primera gran indisciplina, que es bueno, como Perdón, venga. mala mía ahí, perdón. No, Pepe, hermoso, hermoso porque de alguna manera también nos recuerda esto de andar de puntillas, ¿no? Y no dormirnos en esa certeza, en esa cosa aprendida, venimos a desaprender, así que esto nos ayuda. Bueno, mañana empieza Pepe con su gente desde Rosario a las 14, a las 16 desde Mar del Plata les vamos a ofrecer una cosa rara que no sé cómo nos va a salir, donde algunas de nosotras vamos a compartir lo que vemos emerger en el horizonte que nos esperanza para lo educativo, y 3 hermosas artistas van a estar ilustrando en vivo lo que va resonando en ellas y nos van a compartir qué les pasa con las palabras. Y después tenemos un plenario a las 17:30, 19, que esperamos que sea muy concurrido, porque ahí es donde dejamos abierto el micrófono totalmente para ir componiendo una nueva carta fundacional con los estudiantes, docentes, invitados, gentes que quieran sumarse y quieran también componer los nuevos registros, los nuevos mapas que andamos necesitando para el pensamiento educativo. Y el sábado, Mar del Plata está de fiesta. Lamentablemente no es virtual, pero se rompe todo el sábado de la forma más hermosa posible, porque hay un grupito dentro de este gran grupo, un equipete, que va a ser primera intervención de manuales escolares en una actividad que se llama Mapeos de Rebeldía, a cargo de Paula y de Fede, bueno, hermosa. Vamos a estar haciendo lío con la historia. Después a las 11, de 11 a 12:30, va a haber una galería de producciones, están todos invitados, ahí sí que no importa si lo mandan de lejos, porque vamos a poner QR y vamos a andar caminando y revisando lo que ustedes quieran contribuir y presentar. Y vamos a terminar de 12:30 a 1:30 con un cierre performático. Está invitada la Escuela del Mar, las niñas de la Escuela del Mar y el colectivo La Copera. Hay una consigna, ya se las vamos a decir, y al inicio de cada evento se las vamos a decir. Hay una consigna, estamos invitadas a responder la pregunta, ¿cómo era la de la huella, Paula? La tengo por acá. ¿Cuál es tu huella colonial? Es la pregunta. Y con una palabra cada uno de nosotros tiene, o puede, o está invitada a contestar, y con eso vamos a armar parte de la copla que vamos a cantar el sábado de 12:30 a 1:30. No sé, nos esperan como 2 días, 3 días de gran movimiento, siento yo tengo mucha expectativa, mucho entusiasmo. Por supuesto que empezamos grande, pero creo que terminamos grande, empezamos desde la voz orientadora hasta la voz soñadora, ¿no? Aunque Dora medio como que también tiene en ella misma la voz orientadora y la voz soñadora. La voy a presentar formalmente y a Francisco, así arrancamos con todo lo demás. El evento se llama Ciencia, Feminismo y Educación, esta pequeña actividad con la que empezamos, conversaciones con Dora Barranco. La conocen a Dora Barranco.
es historiadora, feminista, socióloga, investigadora, educadora argentina. Yo la conozco porque la escuché muchísimas veces, la leí muchísimas veces, pero una vez la escuché en Mar del Plata, cuando vino a recibir su doctorado honoris causa. Cuando me metí a googlearla, veo que tiene 100.500 doctorados honoris causa, pero lo que ella nos contó en ese momento, y lo que me enteré a través de una conocida, que es Andrea Torrichella, fue su mejor carta de presentación, ¿no? Que no voy a contar la anécdota, voy a contar que eso que me contaron respecto de Dora en la intimidad, dan muestras de solidaridad y de sororidad, que van mucho más allá de su currículum y de lo que podamos decir, pero ¿qué les voy a decir si empezó hablando y ya nos tiró 5 o 6 pistas de esa cualidad de carácter, ¿no? De esa cosa que nos permite conectar con ella mucho más allá de lo académico. Y está del otro lado Francisco Ramallo, que también es un querido, además de ser un grosso académicamente y un ser excepcional, que es profesor y licenciado en Historia, magíster en Estudios Étnicos y Africanos, doctor en Humanidades y Artes, director de Pedagogías, investigador del CONICET y un genio. Casi que no necesita presentación, lo conocemos todos, lo amamos además, como Dora. O sea que nos vamos a disponer, les agradezco por el tiempo, lamento haberme extendido. Nada, si les parece bien, les escuchamos, les disfrutamos y arrancamos. Gracias, gracias, gracias a todos por estar acá. Gracias, Pepe, por tener la idea. Gracias a todo el equipo de GIESE, que son unos genios. Gracias a la Secretaria de Extensión. Bueno, a todos. Abrazo, a disfrutar. Adelante, Fran. Bueno, buen día, gracias María, gracias a todos por compartir este espacio tan lindamente presentado. Sumaría que Dora también para nosotros es una figura de la casa, ¿no? Por sus vínculos con el querido profesor Norberto Álvarez, ¿no? Y todo el grupo, el equipo de género, que felizmente viene con ella también a conversar con nosotros. Y sumar también que Dora es, como socióloga feminista, sí, es una figura clave también en el estudio, ¿sí? De los sectores populares, de las mujeres, de los movimientos sociales, que ha tenido un trabajo conmovedor también dentro del CONICET, ¿no? Del directorio del cual forma parte, y por eso un poco el conversatorio de hoy de ciencias y feminismo era también una excusa para también hablar de su vida íntima, en cierto sentido, ¿no? Y bueno, desde ese lugar también me gustaría destacar que ella es asesora presidencial y ha participado de procesos también de legislación muy importantes en relación a la materia de derechos de las mujeres, las disidencias sexuales, ¿no? La violencia de género. Ha trabajado mucho para nuestra comunidad. Desde ese lugar, la primera pregunta, Dora, que nos gustaría hacerte en esta conversación totalmente abierta y susceptible de estas desviaciones que ya nos proponés, es si vos misma podrías presentarte y contarnos cuál es tu relación, o cómo es tu relación con el feminismo. Bueno, primero, mucha emoción de estar en este colectivo, que es más que imaginario, ¿no? De modo que agradezco muchísimo, te agradezco a vos, a María Marta, la fina voluntad de haber propuesto estar con ustedes aquí, y vamos a hacer de cuenta que estamos en copresencia. Gracias, Francisco, por la pregunta. Primero, ustedes saben que no me canso de repetir que no nacemos feministas, parodiando y tal vez ampliando el significado político que tiene el para sí, para las mujeres, y para todas las identidades feminizadas, y al mismo tiempo, digo, alargué la extraordinaria síntesis lexical de la gran Simone de Beauvoir, cuando advirtió: no se nace mujer, que en contrapartida dice: no se nace varón. Entonces, no nacemos feministas. Hay que decir que de mi parte, así muy biográficamente, habría que reconocer en una muy temprana adhesión
a cierta vocación, a cierto influjo, a cierto carácter, si ustedes quieren, justiciero básico, con el que alguna vez me definí. Ustedes saben que hay cuestiones muy acendradas, ¿no?, que van a acompañar el desarrollo de nuestra subjetividad después, pero que son como unas marcas no angulares dentro de la perspectiva de la arquitectura final de nuestra subjetividad. Y bueno, yo me siento desde muy chica blandiendo la espada flamígera para que se reconozcan sobre todo el derecho fundamental de no ser hostilizado. Algo así era. Derecho fundamental a no ser hostilizado. Bueno, esa es una característica desde muy chica, y bueno, también tengo nutrientes familiares, ¿por qué no? Ya lo he dicho muchas veces. Hay ahí una composición cultural fundamental, que deviene de mi padre, que era un liberal radicalizado socialista, de mi madre, que era una figura muy articulada en los principios cristianos del cristianismo casi, ¿cómo decir?, de un cristianismo bastante primitivo, como es el que proponían las viejas herejías, porque ella formaba parte de la iglesia valdense, que es una herejía que sale en el siglo XII, que luego va a ir a converger con la Reforma, en el gran movimiento de la Reforma. Y hay una colonia valdense en La Pampa, que es allí, muy en Arauz, donde yo nací. De modo que una fusión muy particular, ¿no?, entre un propósito de reivindicación humanística, por así decirlo, de parte de mi padre, que era maestro, era director de escuelas rurales, y de mi madre, que tenía esa propedéutica calvinista del deber ser con el prójimo, ¿no? Es un inculcamiento durísimo ese, muy duro, muy duro. Entonces, por eso yo digo que tengo impregnado el super yo desde, en fin, hay que ver, hay que ver desde cuándo. Tengo en el aparato simbólico más crecimiento del super yo por ahí que de las otras instancias. En fin, pero luego abracé las causas sociales fuertemente, abracé la militancia política, y estaba en paréntesis la identidad feminista, estaba entre paréntesis, como corresponde a la gente de mi edad y de mi época, como corresponde a la gente de mi inscripción militante y del horizonte de transformaciones que queríamos. Sí, había, allá lejos estaba algo telúrico a conquistar, que era la igualdad humana, pero se llevaba por delante muchísimos elementos, ¿no? Entonces, muchísimos. Había una cantidad de... arrollábamos, imagínense, nada menos que el patriarcado, etcétera. Porque la contradicción principal era era la de clases. Entonces, solo en el exilio, cuando todo se pone de una manera absolutamente trastocada, traumática, y lo traumático es, al mismo tiempo, significa crisis, y significa, crisis viene de crecer, ¿no? En latín quiere decir crecer, en realidad viene de ahí. Y bueno, se aprovechó, creo que esa tremenda perspectiva de tanta crisis para una más apropiada elaboración de elementos y sobre todo a la luz de los contextos. No hay nada que hacer. Los contextos, Deleuze dice, el pensamiento viene del lado de afuera. ¿Por qué? Porque efectivamente el contexto societal brasileño, en donde se retomaban las posiciones feministas, fueron fundamentales. Y hay una serie de acontecimientos que alguna vez los he narrado, que son anecdóticos, pero al mismo tiempo tienen una clave vertebral, me llevaron entonces a darme cuenta de que en todas estas asignaturas a las que yo me había acoplado, y que quería rendir algún buen examen en la justicia social,
la justicia redistributiva, la justicia, en fin, una humanidad justa, bueno, aparece lo que obviamente, de alguna manera, en la regla del materialismo histórico es el para sí, ¿no? Era un en sí, y el para sí, que no es solo del materialismo histórico, deriva obviamente también de sus fuentes hegelianas. Ahí derivé feminista. Y eso fue también una elaboración, ¿no? Que llevó su tiempo, una cosa creo que es fundamental en nuestra condición humana, es el cambio de sensibilidad. El cambio de sensibilidad es inherente a la posibilidad del cambio intelectual, ¿no? Por supuesto que son sinergiales, pero a veces lo que produce, si no hay una producción de cambio de sensibilidad, no hay un buen aprovechamiento del cambio que puede venir desde el lado de lo que sería la matriz intelectiva, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes lo saben muy bien, porque están en esta enorme rama de la condición humana, que es la condición de posibilidad de la transformación. Al final, que ustedes tratan de cómo podemos transformarnos, ¿no? A través de conductas, actitudes, etc. Y entonces ahí vino a dar mi encuentro con el feminismo, y después ya años para acá una otra deriva, que fue entonces tomarlo como objeto claro de conocimiento, ¿no? Es decir, no solamente como una práctica política, sino como un objeto a burilar, un objeto a conocer, en esto que son la historia de las mujeres, la historia de las relaciones de género, la historia más reciente, felizmente, también por obra de las agencias colectivas de reivindicación de derechos, de la diáspora sexogenérica. Eso también nos llevó a ocuparnos, en mi caso, inclusive de la historia de las primeras aglutinaciones, movilizaciones y agencias por derechos de las disidencias sexogenéricas. Bueno, es por ahí entonces el recorrido, ¿no? Entonces una adhesión militante y luego una adhesión de tipo claramente investigativa, académica, en fin. Muchas gracias, Dora. Ahí está, perdón, que estábamos con un micrófono para silenciar y que nos estaba un poco molestando en esta presentación súper articulada también de pensar cómo deveniste en feminista. Y desde ese lugar queríamos preguntarte cómo crees qué valorización hace la sociedad de la ciencia, ¿no? En este contexto pandémico, post-pandémico. ¿Cómo crees que qué lugar pasó a tener la ciencia, ¿no? En este contexto, sobre todo de esta coyuntura de estos últimos años de la pandemia? Y cómo nosotros, ¿no? Habitando esta academia, ¿cómo crees que debemos leer, ¿no? Las críticas que existen en relación a la ciencia como constructo moderno? Es muy interesante lo que me propones para indagar, y voy a decir que la ciencia tiene la mejor prensa y la peor prensa. La ciencia es tal vez el clímax de la cultura de transformación, porque deviene conocimiento, deviene la posibilidad transformadora, etcétera, etcétera, y por eso digo, la educación, todo es un canal que lleva a esa perspectiva, y al mismo tiempo la ciencia es una encerrona, la ciencia es un límite, y la ciencia puede contradecir a la dignidad de la especie. Estamos en los dos campos. La ciencia decimonónica es una ciencia absolutamente cómplice de, yo diría, las peores circunstancias de la modernidad. Y al mismo tiempo también es cómplice de las buenas circunstancias de la modernidad. O sea, sobre todo la ciencia en su aspecto, ¿cómo decirlo?, su siniestro aspecto de impedir la condición humana digna y libre, tiene muchísimo que ver con las autorizaciones, obviamente,
discriminatorias, con las autorizaciones al racialismo, con las autorizaciones, obviamente, al sometimiento de las mujeres y de las otras debilidades sexogenéricas. Tiene una propedéutica marcada por algo canónico y por muy canónico, y la ciencia al uso es evidentemente una ciencia que arriesga la idea de un saber cerrado, muy opaco a la consideración de la contestación, y al mismo tiempo irradia en el siglo XIX una suerte de potestad a diestra y siniestra, a la derecha y a la izquierda, una suerte de potestad de piedra basal, fundamental, en la que sobre todo van a brevar también muchísimos las posiciones de izquierda. Alguna vez he escrito como gran parte de los cultivos del materialismo histórico, del marxismo, tuvieron como propedéutica central autorizante a la propia ciencia. Pensemos que el propio socialismo pasa de ser socialismo utópico a socialismo científico. La cientificidad es una exigencia, es una escala mayor, que por un lado se forja un sentido ideológico que es científico, fortísimo, y al mismo tiempo solicita de las ciencias un refuerzo para ese presupuesto. Quiero decirles que las derechas hicieron más o menos lo mismo. Se basaron también en aspectos derivados de las ciencias para proponer situaciones que llevaron a catástrofes, como el nazifascismo, ¿no? La autorización científica a que hay hay un diferencial entre las razas, el racialismo se nutre muchísimo de elementos conceptuales científicos, la idea de que efectivamente hay un retardo en algunos grupos humanos, que no tienen el mismo estatuto estandarizado de la evolución darwiniana, por ejemplo, ¿no? Luego la consideración de las mujeres como una segunda inteligencia, también no alcanzadas por el desarrollo evolutivo propuesto por Darwin. Entonces, podría decir que desde el punto de vista casi etnográfico, las mujeres son las primeras racializadas. Las mujeres son las primeras racializadas, y luego viene obviamente el elemento compacto de creer que hay razas superiores, inferiores, etc. Y que, ustedes saben, hay un abono grande a las posiciones colonialistas, desde ahí, y que se irradian sobre todas las ciencias. Entonces, la ciencia tiene un compromiso con lo político íncito, absolutamente íncito. Y volviendo sobre quienes criticaron muchísimo el quehacer científico y la cultura de masas también, con la escuela de Frankfurt, ¿no? Ustedes verán que al mismo tiempo la escuela de Frankfurt ofrece un sortilegio que emana una cierta magmatización, perdón, un cierto magma de mayor excelsitud para cierto conocimiento, que no sea, hay un diferencial, ¿cómo llamarlo?, elitista dentro del contenido de Frankfurt. Al mismo tiempo una crítica despiadada al iluminismo, ¿no? O sea, al otro lado al producimiento racional científico, ¿no? Esto está en la propia escuela de Frankfurt. Su desestimación completa de algunos alcances científicos. Hay que ver ahí en Dialéctica del Iluminismo la propuesta acerca de la insensatez de la ciencia, ¿no? Como la ciencia sabe que mata pero avanza, por ejemplo, ¿no? La otra insensatez que tenemos más reciente, ligado un poco a esa perspectiva de Frankfurt. La alienación que produce la tecnomedicina hoy día, produce muchísima alienación. Nos convence de que podemos ser jóvenes, muy jóvenes, que podemos, en fin, retraernos que podemos hacer plásticas y más plásticas, que podemos engendrar con 80 años todas las promesas que tienen que ver con una articulación claramente narcisística,
porque el apoyo de la ciencia es el aspecto narcisístico que nos hace pensar entonces en todo lo que, y obviamente también la ciencia autorizando digamos, unas hematomas fortísimos, por así decirlo, en la naturaleza, ¿no? Bueno, esto por un lado. Y también la otra ciencia, la ciencia que efectivamente hace las nuevas caracterizaciones con nuevos derechos. Necesitamos una contrahegemonía. Necesitamos que la ciencia al uso sea desterrada por otra ciencia, una ciencia que tenga una connotación claramente, que sea absolutamente rigurosa. No estamos pensando en ningún invento vaciado de honestidad en el sentido de configuración que a eso sí se aleja completamente del principio objetivista y universalizante que tiene la pretensión de la ciencia al uso. Esa pretensión universalizante que a veces tiene todavía, y voy a dar como ejemplo reciente la neurociencia, con su pretensión saben que esos trabajos de laboratorio se hacen con poquísimas unidades de análisis, poquísimas. Si ustedes ven cuáles son las unidades de análisis que en general manejan los laboratorios neurocientistas, son muy pocos, no son miles y miles de casos, no, porque no se puede. Son pocos casos sobre los que hay una desventurada proyección, polarización. Bueno, felizmente también estamos en esa contienda del sentido de la ciencia, de su sentido político, de su habilitación con perspectiva política, que tiene que ser entonces de otro orden. Tenemos también hoy una neurociencia feminista que va avanzando claramente, y cierro con esto para decirles, tenemos buenas perspectivas. La buena perspectiva es que la neurociencia en manos de las científicas feministas, les científiques, que quieren desmontar la arquitectura de esa ciencia al uso, de la ciencia normal, de la ciencia estándar, nos proponen hoy que no hay cerebro femenino, no hay cerebro masculino, que esa es una invención extraordinaria. Y en ese punto hay mucha bibliografía. Yo sé que esto es muy desestabilizador para tutti quanti, para todas las ciencias, pero es muy desestabilizador para las ciencias humanas también, ¿no? Porque yo no dejo de pensar en las fórmulas perturbadas que tenemos también les cientistas sociales. No es un problema solo de la mala praxis política de los laboratorios de las ciencias duras, por así decirlo, ¿no? No. Tenemos también unos hábitos de ciencia al uso que sobre todo han impregnado nuestras condiciones como académicas, como académiques. Entonces hay que sacarse la vieja ropa, hay que sacarse, como decía Pessoa, el gran poeta, hay que sacarse las ropas viejas, porque si no, no podremos reconocernos a nosotros mismos, decía él, ¿no? Entonces, esta es la gran perspectiva. Finalmente decir que, bueno, claro, no puedo dejar de pensar que en la desventura del COVID queríamos vacuna. Tampoco podemos tirar en esto que estoy diciendo, no quiere decir que tiremos el agua con las niñas dentro del agua, ¿no? Sino que tenemos que tener una posición crítica, una posición de pensar, y bueno, ha habido reacciones muy a derecha, ridículas y intempestivas, sórdidas, que están amalgamadas en otros principios que no son los de la dignidad humana, no son los de la criticidad, como ustedes saben, entre los negacionistas, etcétera, etcétera, ¿no? Que andan por ahí. Algunas almas están muy perturbadas, con un sino muy conservador y reaccionario, y no precisamente crítico, prospectivo y hacia adelante. Gracias, Dora. Y en este avance de la derecha, ¿no? ¿Cuál crees que
es el rol, ¿no? de la educación sexual, un poco pensando también en las tensiones que podemos reconocer hoy en nuestras sociedades en relación a la llamada ideología del género, ¿no? Y este avance también en términos de derechos humanos. Estamos complicados, complicades, porque el mundo se puso bastante crepuscular a propósito del gran cimbronazo, no exclusivamente, pero vino una detonación llamada COVID-19 que dejó a la gente desertizada de los sentimientos de amparo, desertizada de los sentimientos de seguridad, desertizada de algo que es inherente a nuestra especie Homo sapiens sapiens. La idea de certidumbre. Al final hemos hecho este largo camino evolutivo sorteando la incertidumbre. Ese es el camino de la hominización. Cómo resolver la incertidumbre, ¿no es cierto? Fíjense que estamos de nuevo como desolados, en un desierto, como recomenzando todo. Entonces eso da una subjetividad muy desventurada a muchísimas porciones de población, no a todas, pero a algunas les da desventura. Y esa desventura los lleva a créditos, obviamente otros, a una suerte de anomia en relación al destino de comunidad, al destino de solidaridad, y vuelve a pensarse en un ejercicio casi individual, ¿no? De sostenibilidad desafiante de la inseguridad. Pero es un excelente caldo de cultivo para la experiencia de los profetas, denegadores, y los profetas, las profetisas, que en realidad vuelven sobre situaciones muy retractivas de la humanidad, ¿no? Por eso este campo de derechización que se ve planetariamente, y que es una amenaza. Y en algunos países una amenaza bien empíricamente vista. Ustedes vieron las últimas elecciones de Italia y cómo se impuesto la fuerza de los hermanos de Giorgia Meloni, que es realmente una profetisa para analizar, ¿no? Ella es una devota desde joven de Mussolini y militaba en la fuerza un poquitito más rosé de Mussolini, digamos de la herencia que quiere el legado de Mussolini, y ustedes saben que tiene una composición gravísima de propuestas de vuelta a... Yo me imagino cómo estará Italia en este momento si se propone volver atrás con el aborto, que el aborto es una conquista de los años 70 en Italia, y a través de una situación que fue bastante excepcional, porque no se debe hacer eso sino solo en situaciones como lo que pasó en Italia, prácticamente se plebiscitó. Y sus enunciados llenos de penumbra retractiva respecto del binarismo composicional humano, un binarismo que resuelve todo el conjunto de reglas, obviamente constrictoras, reglas constrictoras, un binarismo absolutamente constrictor. Entonces, y luego amenazas desde luego a las poblaciones LGTB+, etcétera, etcétera, propuestas muy regresivas, y para que nada falte en ese caldo ominoso de propuestas, en ese guiso ominoso, la lucha contra los inmigrantes. O sea, que se mueran en el mar. No los queremos acá. Y ahí viene, cuando todo se pierde, decía el viejo Hobsbawm, ¿no? Cuando parece que todo está perdido, la gente suele asirse a unas nervaduras dormidas, pero muy intensas, que parece que prometen la
que resuelven la integridad, y es, yo no soy nadie, que soy judío, que yo no soy nadie, soy musulmán, yo no soy nadie, soy cristiano. Y ella promete eso, vamos a ser europeos, vamos a ser italianos, ¿no? Fíjense que es la misma cuestión que planteaba Hobsbawm, ¿no? Le promete a la gente, no se desespere, usted es italiano, de pura cepa, italiano mezclado con mucha africanidad, no lo va a decir, ¿no? Pero ustedes saben que esa es la desmentida que hay que hacerle. Fíjese en su ADN, Georgia. Ella es rubia, cree que no tiene ningún contaminante. En fin, a eso va a haber que oponerse con muchísima fuerza. Y siempre digo, en vez de estar preocupadas, o preocupados, debemos estar ocupados en desmantelar esas penumbras, esas amenazas. Son amenazas que luego ustedes saben que son, las palabras son actos, las palabras son actos. Los actos no solo son musculares, las palabras son actos. Esto es muy Foucault, el lenguaje como acto. Entonces tenemos que hacer todo lo posible para que esos estándares desmanteladores de nuestra condición humana puedan prosperar y hacerse, sobre todo, con almas jóvenes. Gracias, Dora. Nos dejas pensando en estas articulaciones, y desde ahí te quería preguntar también, ¿no? En esta oposición y ocupación que nos proponés desde estos lugares, ¿qué relación reconoces entre el feminismo y el activismo ambiental también, ¿no? Pensando en cómo se constituye hoy también una agenda también política dentro del feminismo que no está simplemente centrada en estas acciones humanas, ¿no? Sino en cuidar a la tierra, ¿no? En cuidar al planeta en el cual nos contiene y en el cual sobrevivimos y vivimos. Bueno, yo creo que allí hay una tarea sinergial fundamental que tiene que ver con la propuesta feminista de una vida digna de ser vivida, ¿no? Y que bueno, y la tierra forma parte de nuestro hábitat y lo estamos maltratando mucho. Yo de todas maneras quiero decirles algo. Hay que también prevenirse un poco de los excesivos forjamientos un poco fundamentalistas que hay respecto de la transformación de la naturaleza. La naturaleza ha sido asediada, sobre todo, ya lo sabemos muy bien, con las formas capitalistas, evidentemente, ¿no? Que han tomado la naturaleza como prenda propia, y sin ningún tipo de reparo. Desde luego, desde que la humanidad es humanidad, nos basamos en la naturaleza. Yo no estoy tan segura de que haya un cauce, que haya algún grupo humano, más allá de las idealizaciones, voy a ser muy prudente con lo que voy a decir. Yo no estoy tan segura de que exista ningún grupo humano en este momento que tenga íncitamente la teluria del cuidado. No hay tal cosa. Porque aún nuestros queridos hermanos aborígenes, a veces, por ejemplo, tienen prácticas que no son. Por un lado tienen prácticas de mucho cuidado, por otro lado tienen prácticas de no cuidado. Por ejemplo, el uso muy atávico de lo que se llama rociar, quemar los berbechos, ¿no? En fin, hay otras fórmulas. Pero, desde luego, considerando la escala de responsabilidad, muchísimo hay que, entre esta responsabilidad, que a veces significa un trato relativamente no correcto del uso de la tierra, para lo cual, comparado con las explotaciones extractivistas brutales y las fórmulas depredatorias de mandar los desechos a nuestros ríos, de contaminar el aire, etcétera, etcétera, imagínense dónde están las responsabilidades, ¿no es cierto?
La otra cosa que también hay que pensar, que no se trata solo de poner a las mujeres en el cuidado de estas cosas. Esto también reacciona con fuerza, porque es como volver al acto telúrico, las mujeres son las cuidadoras. Atención, no. Esta es una responsabilidad de tutti quanti, de varones, de mujeres, de todas las identidades y nada de poner solo a las mujeres al cuidado de las cosas, porque eso envilece de alguna manera la posición. ¿Por qué? Porque nos lleva al siglo XIX y que se traduce en una persistencia tan tremenda de hoy de las mujeres cuidadoras. Persiste eso. Entonces, obviamente aquí se trata de una mancomunidad en la responsabilidad, y creo que sí, que es muy bueno lo que se puede hacer a nivel de comunidad, muy interesante, de comunidad, respecto de cuidado del medio ambiente, y de exigencias de políticas, de cuidado del medio ambiente, de exigencias de políticas, y también obviamente de prácticas hasta caseras y cotidianas, pero con un cierto acuerdo en comunidades. A mí me parece que cada comunidad debería ser exigido en cada municipio una especie de cabildeo de la propia comunidad, que es más o menos lo mismo que exigimos con relación a las violencias. Cada comunidad debe tener sus aparatos, pero además debería tener una posibilidad de asamblea de cabildeo asegurada, en donde se pudieran intercambiar los puntos de vista. Y sobre todo, porque siempre digo, y no me equivoco, porque hace poco estuve con un interesante intendente de una muy, muy histórica comunidad entrerriana, hoy día los intendentes, la gestión municipal en todo el país tiene muchísimos problemas, muchísimos. No me escapa el orden de los problemas, resolver el problema de trabajo, resolver el problema de esto, la actividad, pero estoy segura de que hay dos temas que son muy obsesivos para las sensibilidades de quienes están en el Poder Ejecutivo Municipal. Uno es dónde ponen la basura, qué hacen con los detritos. Es un problema, para lo cual la ciencia puede ayudar mucho. La buena ciencia puede ayudar muchísimo en esto. En la época en que yo estaba en el CONICET como directora, se creó una sección especial dentro del área para resolver los problemas con los municipios. Por eso sé bien esto. Y lo otro, gritante, brutal, la violencia ejercida contra las mujeres. Es el otro gran problema que tiene un municipio. Como problema, yo diría, problema que tiene tanta dificultad para ser resuelto. No me escapa que la mayor dificultad resolutiva está en cómo paramos la violencia contra las mujeres, contra las identidades diversas, etcétera, etcétera. Entonces, pero yo no puedo dejar de pensar que gran parte de esto lo puede resolver la experticia, pero lo tiene que ir resolviendo también el conjunto de la comunidad. Tiene que haber la posibilidad de encontrar la comunidad sus acuerdos de asamblea para tratar estas cuestiones. No deben ser tan institucionales, no es que consejo asesor, no. La posibilidad de que haya un debate entre los diferentes segmentos de la comunidad para la apreciación de este tipo de problemas. Y quién sabe, se encontrarían soluciones muchísimo más ricas, mucho más creativas, mucho más, sobre todo, mucho más allegadas a la propuesta de lo posibilitante, lo posibilitante. Gracias, Dora. Y en este cuidado, ¿no? Con el cuidado que un poco fuiste marcando, ¿no? Y lo que nos invita hoy a pensar las deseducaciones,
quería preguntarte también qué deseos tenés vos para la educación, un poco desde tu mundo doméstico, íntimo, ¿no? Para pensar un poco estos límites, ¿no? Con el cuidado y esta propuesta que remarcás. Sigo teniendo muchas ensoñaciones, sobre todo, obviamente, no con la desmesura de los años juveniles, ¿no? Pero con cierta sensatez que espero que no sea conservadora, por favor. Me parece que tengo nietas cruzando la escuela secundaria en este momento. Y no dejo de pensar que la escuela tiene que ser una morada de libertad, de auténtica libertad, una morada de libertad. Tiene que ser una morada crítica, además de una morada amorosa, a pesar de todo, de todas las contrariedades, de las contrariedades que a veces justamente son las contrariedades que asoman en la relación siempre difícil. Ustedes saben que había un gran pedagogo francés que decía, un gran pedagogo francés, que decía que deberíamos construir, las aulas deberían ser como un burdel, decía él. Qué tremendo, ¿no? Y la posibilidad, sí, algo muy pestalozziano todavía, y también tiene que ver con el orden de la Scuola Nova, en fin, y todas esas cuestiones que han quedado como materia o de la escuela nacionalista, en la que se inscribieron los grupos anarcos y socialistas, algo de la experiencia vital, la posibilidad, insisto, de asomarse al mundo de la vida de otro modo, y desde luego la proximidad con ciertas responsabilidades de trabajo que no tienen nada que ver con los inventos capitalinos de este momento, ¿no? Tienen que ser con otras. El caso de Freinet, por ejemplo, que es un caso tan ilustrativo respecto de prácticas creativas en el propio ámbito, el locus escolar. Hay muchas cosas. Hay algunos recados de las viejas propuestas pedagógicas que tienen muchísimo que hacer todavía, que no se agotaron, ¿no? Para eso, desde luego, se necesitan recursos. Se necesitan también compañeros docentes que tengan, que no pierdan esa empatía fundamental, el conato de la simpatía, y en fin, que no quiere decir entrega, a ver, nada de entrega abnegada, no es eso lo que necesitamos. Necesitamos una empatía que brota simplemente de una suerte de responsabilidad con el extraordinario objeto de burilamiento, ¿no? El extraordinario objeto de burilamiento. Y bueno, y por último, una escuela que efectivamente enseñe la paridad, que transmita paridad, que les dé a las chicas toda la seguridad que puedan en materia de optar por vocaciones las más disímiles. La escuela debe hacer aprender a todas las posibilidades sexogenéricas que todas las actividades humanas pueden ser realizadas por cualquier sujeto humano con independencia absoluta de su constructo sociosexual. Hay que hacerle ver a las chicas que hay cualquier actividad humana que las está esperando. A las chicas lo mismo. Y que, en fin, y que no se permitan detenerse, que, en fin, que hay que, en todo caso, buscar, sortear, y, en fin, dar buenas señas de que la resiliencia finalmente se nutre de mucha adversidad. La resiliencia sin la adversidad no sería resiliencia, sería otra cosa. Y bueno, eso. Y encarar finalmente la idea notable de seguir transformando lo social de manera cooperativa. Enseñar de manera cooperativa.
hacer entender que sin mancomunidad no hay destino para la humanidad, y que se pueden hacer muchos esfuerzos personales, pero que en realidad lo más bello que tiene la posibilidad humana es la tarea común, la agencia común, lo colectivo, sin lo cual tampoco va a haber ni siquiera posibilidad de transformar su propio entorno. Entonces es eso, ligarse a los estatutos de la vida. Y hay algo que decía Canguilhem, el gran epistemólogo francés, que he repetido mucho estas temporadas porque lo he desempolvado, antes de que existiera perspectiva de género, antes de que tuviéramos un asedio sobre las construcciones binarias, etc., estaba Canguilhem con Lo normal y lo patológico, texto notable, escrito en plena guerra, 1943, defendida luego como tesis doctoral, el gran epistemólogo, que decía, en eso que llamamos patológico, no se les olvide, hay una normalidad que se da a sí mismo el principio de continuidad. Y eso que llamamos normal, obviamente es una atribución que viene del lado de acá, y esa frase preciosa que es la que les voy a dejar. No nos olvidemos, les educadores, de todas las características, condiciones, posiciones y demás, que no se dictan reglas a la vida, no se dictan normas a la vida. La vida, en el sentido biopersonal, tiene su propia, no se le pueden dictar reglas a la vida. Podemos dictar, podemos proponer fórmulas ideológicas, etcétera, etcétera, pero cuidémonos mucho de andar regulando aquello que parece patológico, a menos que eso patológico efectivamente tenga que ver con manifiesta inconducta social, agresión al conjunto social, agresión ideológica al principio del respeto fundamental de la condición humana de cada quien, pero sáquense de la cabeza la idea de que van a reglar las orientaciones. Eso lo decía claramente Canguilhem con relación a las fórmulas que nos habitan. Nuestro cuerpo es una morada que tiene su propio dictatum y tiene sus propias reglas. Y está absolutamente desprovisto de sensatez darle normas para corregir lo que parece patológico. Gracias, qué provocador y precioso al mismo tiempo escucharte, Dora. Y yo tengo alguna pregunta más en función de lo que te fui escuchando ahora, pero quizás quisiera abrir ahora los micrófonos, o si alguien quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta para Dora, y aprovechar que la tenemos aquí. Vale, ¡Qué silencio! Silencio, pero oportuno. Ahí la tenemos a Cristina Martínez, que está queriendo hablar, nuestra querida compañera. Tenés el micrófono apagado, Cristina. Ahí. ¿Se escucha o voy a buscar un...? ¿Sí se escucha? Ahora se escucha perfectamente. Bien, y aparte voy a gritar, porque escuchándote, Dora, no puedo evitar preguntarte por esto. Y lo del grito tiene que ver con la preocupación, con la preocupación política. Vos nos recordaste que las palabras son actos. Y no puedo evitar preguntarte, Dora, sobre
las palabras que han ido construyendo este Estado antidemocrático. Tal vez a algunas colegas, a algunos colegas no les parezca oportuno una pregunta de este tipo en este contexto, pero ojalá que sí. Sí, Cristina, estoy totalmente de acuerdo. Las palabras infectan o desinfectan. Las palabras son armas cargadas, dice un gran poeta español. Cargadas de futuro o de pasado, podríamos decir. Futuro o de pasado, ¿no? En su perspectiva era la idea prospectiva hacia adelante. No nos olvidemos de esto, porque a veces pensamos que la acción, insisto, es solo muscular, que la práctica es solo muscular. No, la práctica, y sobre todo la práctica humana, tiene que ver con las prácticas sí, musculares de hacer, etcétera, etcétera, de movilizar, pero sobre todo tiene que ver con esta facultad extraordinaria que desarrollamos solo si tenemos otro ser humano a un lado, que es el lenguaje. El lenguaje solo se desarrolla, vean, ustedes lo saben tan bien que es inútil recalcar sobre algo obvio y ululante, como dicen en Brasil. El aparato fonador es una posibilidad, solamente se pone en marcha con otro ser humano. De modo que eso ya está significando el destino de coparticipación irremediable que tenemos los seres humanos, ¿no? No hay ninguna posibilidad de salvarse sola. La segunda cuestión es que efectivamente nuestro ambiente ha venido perdiendo, nuestro ambiente general, político y tal, ha perdido oxigenaciones democráticas, las ha estado perdiendo, y bueno, hay... insisto, hay aspectos que tienen que ver con la emergencia y robustez que están teniendo las derechas, extremas derechas en general en Europa, que baten todas en la misma tecla, o sea que hay un programa más o menos internacional. En última instancia, me gustaría decir, pero eso ya nos llevaría a otro coloquio, otras jornadas, porque yo discuto que en verdad las fórmulas llamadas neoliberales en América Latina son neofascistas y no neoliberales. Lo liberal no tiene nada que ver, hay un desacuerdo fundamental sobre el liberalismo. El liberalismo tiene una marca de impregnación en la insurgencia de la Revolución Francesa, que es prometedora de un reconocimiento digno de lo humano. Eso es su marca. Y después ha empeñado algunas buenas maniobras para conciliar lo individual, a menudo menos social, pero individual, con ciertos respetos. Me parece que no es lo que se ha perdido completamente esa tradición, y hoy esas configuraciones son reaccionarias. No hay ni consideración sobre el derecho humano individual, porque, a ver, está en el principio liberal el respeto por los tres poderes, elemental. Está en el principio liberal que nadie puede ser llevado a causa sin justa causa, y sin embargo eso no se cumple. Está el principio liberal de que una es inocente hasta que se prueba todo lo contrario. Está en el principio liberal que no puede haber prueba diabólica, por las dudas te detengo, como hizo la dictadura brutal, ¿no? A eso se llamaba prueba diabólica. Ustedes saben qué es eso. Presumo que se va a tornar subversiva, por eso la detengo. ¿Está claro? Entonces todas esas cuestiones no son hilachas de los liberales, de las fuerzas liberales. Y yo sé que eso incomoda mucho a algunos sí que están más predispuestos a resolver un cierto cauce liberal. Están muy colonizadas por las endechas fascistoides. Y basta ver cómo resuenan ciertos discursos, ciertos actos de lenguaje en nuestro país. Y terminan produciendo
acontecimientos, sí, de hechos casi monstruosamente asiagos, que felizmente, a mí me gusta decir estos días, miren, felizmente es la primera vez que tengo que mostrarme satisfecha con la oportunidad buena que nos dio la precariedad. Lo precario esta vez estuvo del lado del bien, ¿se entiende lo que quiero decir? Lo precario estuvo del lado del bien. Entonces, he dicho lo que creo que estaba bien, más claramente dicho, me parece que no se puede decir. Gracias, Dora, gracias. Gracias. Ahí hay unos saludos en el chat de agradecimiento y está Moni para preguntar con la mano levantada y Paula. Les voy avisando por si alguien más se quiere poner en la lista y... Hola, buen día. Buen día. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, a Dora, que me sentí interpelada cuando habló de la tarea cuidadora. O sea, orgullosamente soy estudiante madre, estudiante cuidadora, estudiante trabajadora de la universidad pública. Eso por un lado. Y después me quedé pensando, porque bueno, no sé del tema, cuando habló de ciencia en sentido político y de la neurociencia feminista, ¿hablamos de científicas argentinas de hoy o de otras partes del mundo? Gracias. Como para buscar información. Sí, Moni. Hola, Dora. Gracias, muchas gracias. Hay un libro que se los voy a recomendar, ya que estamos, es de Lu, L-U, es una apócope, Lu, ella se llama Lucía. Ciccia, C-I-C-C-I-A, Ciccia. Lu Ciccia. Acaba de aparecer en siglo XXI y se llama La invención de los sexos. La invención de los sexos. Es un libro fundamental. Ahí ella va a hablar de, inclusive va a dar mucha idea acerca de la network, de la red esta, que tiene sede, las feministas, neurocientistas, se están reuniendo. Obviamente porque ustedes saben que tienen que dar una dura lucha contra la hegemonía neurocientista que debate acerca de la construcción separada de los cerebros. Y es una red, ustedes pueden ver, la red de neurocientistas, también pueden verla por internet, que tiene sede en Uppsala, Suecia, pero junta mujeres de todo el mundo. Y les quiero dar, a ver si tengo bien a mano, porque puedo darles mal, una querida colega argentina, que se llama Florencia, esperen un momentito, pero no importa, en tal caso se los paso después bien, que el apellido quiero dárselos muy bien. Bueno, no lo voy a tener acá porque las cosas son así, ¿no? Cuando buscamos, no está en mano. Pero ella es una articuladora local, está por publicar, y además da excelentes conferencias respecto de la nueva lectura que se hace del cortical cerebral. Y que en realidad no hay un cortical femenino y masculino. Eso es un embeleco fraguado en el pasado. Lo van a seguir sosteniendo, desde luego. Sino que hay una especie de composición, de una articulación en donde el cerebro nuestro tiene aspectos femeninos, aspectos masculinos, aspectos femeninos y aspectos masculinos. Cada uno de nuestros corticales. Y bueno, eso se debe a una investigación muy grande que hizo un grupo que está liderado por una cientista, una neurocientista
israelí, cuyo laboratorio está, no sé si está en Jerusalén o no sé si en Tel Aviv, pero es un grupo sobre todo el que hizo una de las últimos muy buenos trabajos, no es la única. Bueno, te agradezco un montón. Bueno, ahí me dio Fran, me dio el pase para poder preguntar. Primero decirte gracias, gracias, en nombre de todos los que seguramente están pensando gracias, gracias. Qué hermoso es escucharte. Y venía pensando en todo lo que, en la forma en la que la necesidad de crear vínculos comunitarios, que la escuela es un lugar para que enseñe comunidad, que la salida es por ahí. Y cuando Cris te preguntó, lo que te preguntó, ¿cómo ves vos la tensión entre esta necesidad de generar vínculos comunitarios para transformar este mundo injusto y la defensa de las instituciones y la defensa de las instituciones estatales? Digo, ¿cómo ves vos esa tensión en lo que se puede construir cuando hablabas del cabildeo, ¿no? Como que no necesariamente tiene que ser la necesidad de que sigamos construyendo vínculos comunitarios y la necesidad evidente de defender las instituciones del Estado aún de la modernidad ante el avance de la derecha, ¿no? Y de todos estos grupos tan violentos. Bueno, hay tensión, sin duda, porque además no me escapa que en una comunidad en donde ustedes realizan sus tareas docentes, hay grupos de adversidad y hay grupos de empáticos, ¿no? Es así. Siempre estas actitudes toman su riesgo, porque toda vez que nos decidimos hacer cosas con palabras, y hacer sobre todo acto que tiene algo más que ver con acto físico, reunirnos, juntar sillas, etcétera, etcétera, suele tener una cuota de riesgo, depende de la comunidad donde ustedes estén trabajando, no me escapa. Pero yo creo que siempre es muy bonito, siempre es muy, muy bonito ese mínimo de riesgo. Decir su palabra tiene su costo, siempre. Yo no encuentro... Si decir la palabra no tiene un costo es porque el mundo está extraordinariamente ya bien armado en el sentido, y eso es imposible, porque siempre tendremos la posibilidad de una acción crítica, aunque las cosas estén maravillosamente bien. Entonces, a darse fuerza, a animarse, inclusive a mancomunarse. Desde luego, las propias agrupaciones gremiales hoy día son en general, están con una muy buena referencia de amparo colectivo, ¿no? Entonces, pero tomen iniciativas, las iniciativas desde luego hay que pensarlas más estratégicamente, pensar, siempre hay que tener una cuota de invención, como decía el gran maestro de Simón Bolívar, ¿no? Don Simón Rodríguez, o inventamos o erramos, decía él, ¿no? Recuerdan ustedes, inventamos o erramos. Y bueno, la docencia tiene ese sentido extraordinario, ¿no? De la posibilidad innovadora, ¿no? Hay por ahí, yo diría, una mala percepción de una comunidad docente sedentaria, sedicente, en fin, que siempre piensa de manera articuladora, que lleve simplemente a la cooptación sistémica, a la cooptación. No es así. Y hay tantísima ejemplaridad para dar cuenta de que la educación de rupturas siempre ha existido.
y que la educación de rupturas es un trabajo hacia afuera de la escuela, ¿no? La educación de rupturas siempre lleva un trabajo extramuros, así ha sido y así será. Es cierto que hay algunas actividades que se pueden hacer intramuros, pero y otras necesariamente produciendo sinergia con otras instituciones de la propia comunidad. Pero bueno, hay que inventar. En cada lugar habrá una posibilidad desafiante de ser creatives. Esto es, yo creo que muy importante en esto que decías, Paula, nuestras obligaciones además que corresponden al salvataje de las fórmulas democráticas de convivencia en nuestro país. Gracias, Dora. No sé si alguien más quisiera hacer una pregunta, algún comentario, alguna felicitación. Una felicitación. Uy, se cortó, Chachi. Ahí está. Vieron que estamos así como con todo desconectado para... Un abrazo y una felicitacionísima y especial a Dora por ayudarnos a pensar, ¿no? Porque nos deja este lugar especialísimo de la universidad para pensar nuestras prácticas, nuestras decisiones, los saberes que construimos, ¿no? Porque pareciera que si no el plano de poder habitar estas decisiones, y en estos tiempos que nos está complicando volver a la universidad y que han quedado alojadas esas prácticas más individuales en la casa, que cuesta volver y que cuesta compartir y que cuesta la grupalidad académica y afectiva, digo, qué importante estas posibilidades de pensar desde otro lugar los modos particulares y todo lo que podemos hacer desde nuestras instituciones respecto a estos discursos omnipresentes, todopoderosos y violentos que nos acompañan. Entonces, bueno, acá lo que comentábamos con el grupete de estudiantes tenía que ver con eso, ¿no? Con qué oportunidad de pensarnos, aquí algunos estudiantes más cercanos a su formación y todavía no tanto a su graduación, y de pensar estos roles, ¿no? Desde dónde pensar. Acá estamos formando profesoras y profesores de distintas disciplinas. Entonces ellas y ellos preguntándose cómo cada uno desde su contacto a realidad y de su escuela, territorio, este discurso de derecha que ya bien hemos charlado. Así que desde acá un abrazo fuerte a Dora y a todo el grupo por poder pensar desde este lugar. Gracias, gracias. Chachi y la gente pampeana en general. Abrazo bien constrictor. Quería agregar una cosita, si puede ser, Francisco, no sé si alguien más ha anotado ahí en la lista. Vos. Dora, yo hace muchos años que doy historia de la educación argentina y siempre me propongo que las estudiantes futuras maestras, digo las, porque la mayoría son maestras todavía, lean un poco de la historia de las maestras argentinas y latinoamericanas, ¿no? Y maestros también. Y Adriana Puirós nombra siempre en sus libros, y también historiadores más jóvenes, discípulos de Adriana, nombra como docentes democráticos, radicalizados también, a Julio Barcos, a Leonilda Barrancos, que fueron los primeros, junto con Florencia Fossati, que llevaron adelante las huelgas docentes. Y las nombra también a Florencia Fossati y a Barrancos como dos luchadoras de la causa de la mujer, introductoras de las ideas de María Montessori, de Crowley y otros pedagogos escolanoístas. Y una vez yo te pregunté si era tu tía, y vos me dijiste sí, pero también es muy importante la historia de mi papá. Así que yo sé que estás muy ocupada,
pero si algún día algunas palabras escritas sobre la historia de tu papá, sería muy interesante recuperarlas. ¿Dónde estás, Ileana, vos? ¿En dónde estás? En Mar del Plata, En Mar del nacida en Plata. Rosario y ya mardelplatense también, del lado del río y del mar. Sí, como ven, yo tengo un cierto blindaje ADN-ico en relación a estas cuestiones, ¿no? Sí, mi tía fue, ahora está viendo una linda historia sobre ella, quedó como muy soterrada, porque, bueno, estuvo un periplo largo, se fue de Argentina a Chile, era muy amiga de Allende en los años 30, después estuvo en Venezuela, era muy amiga de Rómulo Gallegos, estuvo en el momento en que él tuvo una rápida presidencia, y después ella se fue a hacer pedagogía a Cuba, antes de la revolución, desde luego, y demás, y es una figura muy, muy notable, muy, muy notable. Lamentablemente ese periplo hizo que se perdieran muchos documentos y demás, pero hay gente que ahora la ha trabajado, algo de lo que yo no me podía ocupar porque ahí viene la otra historia. Me cuesta hacer la geografía familiar, ¿no? Me cuesta. Sé que en La Pampa hay gente que se está ocupando de las luchas gremiales de mi padre, de las luchas sociales, de lo que llevó adelante y demás. Por eso yo digo que eso es un inculcamiento muy, muy, muy temprano, está en la raíz, ¿no?, de mi formación. Y bueno, y parece que, en fin, que esa cuestión existe, ¿no? Esas fórmulas concatenadas culturales familiares tienen algún sentido. Pero espero estar a la altura. Pero de todas maneras, sí, me gustaría mucho hacerlo de mi padre, tengo bastantes cosas de él, pero sé que en La Pampa hay quien se estaba queriendo ocupar, y entonces ojalá que sea por ahí, y que me evite el transpirar agiográfico, ¿no? Porque es muy difícil hacer una biografía sin el contaminante emotivo, afectivo, fundamental. Entonces, eso puede sesgar, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por haber recordado esa Tríada Fossati, gran figura. Siempre ha habido intrépido magisterio en la Argentina, siempre lo ha habido. Así que ustedes invisibilizadas, ¿no? Invisibilizadas, invisibilizadas por la historia oficial, sí. Claro, bueno, pero también hay que pensar que la historia oficial es pobre, y que lo que está viendo ahora es una gran renovación historiográfica. Así que bueno, hay que valerse también de eso. En fin, bueno, muchas gracias, Ileana. Gracias, Dora, a vos. Muchísimas gracias por la claridad, por esa sencillez, por ese conocimiento que es impresionante, uno iba anotando y es emotivo. Y por otro lado, decirte que forma parte orgullosamente de la Cátedra de Teorías que organizó este encuentro con un montón de gente trabajando, y que, bueno, se reabrió la carrera, y es pujante lo que está sucediendo y la cantidad de jóvenes que se están formando. Bueno, así que esto es un empujón enorme, enorme para la materia, para la carrera y para la universidad también. Y hay que apostarle a Mar del Plata, que es una verdadera usina, en varias dimensiones, disciplinas, es una verdadera usina de transformación. Así que gracias, y sobre todo sé que también ocurre en La Pampa, y en Rosario ni se diga, pero como ustedes están ahí con fermento renovado en Mar del Plata, estoy segurísima de que va a haber una gran producción, y que va a ser una contribución también enorme al cauce transformador de la educación y de la vida digna de ser vivida. Bueno. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Yo creo que con la despedida de Ileana y esta conversación final ya podríamos dar cierre a esta entrevista, conversatorio. Muchas gracias, Dora, por sumarte a vos. conversar con nosotros. Y le aviso solamente que ya está habilitado el Padre que armó Paula en relación a cuál es nuestra herida colonial, ¿no? Un poco para ir conversando y construyéndolo mientras vamos compartiendo estos espacios. Gracias, Dora. Bueno, muchísimas gracias. Yo los voy a abandonar ahora, porque estoy ahí con algunas preocupaciones de tono familiar. Así que les mando un abrazo constrictor, arriba los corazones, y ustedes a veces acuño una frase que me parece que insubordinación y valor. Muchas gracias. Bravo, Dora, gracias. Gracias, gracias. Bueno, qué hermosa composición. Gracias también, Francisco, por haber pensado unas preguntas tan hermosas. Gracias, Cristina, Paula, Chachi, todos. La verdad que qué rico estuvo, como dicen los chilenos, ahora que vengo de Chile. No sé quién tiene la posta de lo que sigue. Yo voy a dejar de grabar y vamos a empezar de nuevo a grabar para recibir a Jorge, que ahí lo veo. Bienvenido, Jorge, qué gusto verte. No lo veo Javier todavía. Hola. Gracias. Un ¿Cómo gustazo. están? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien. Jorge Santos.